Vamos a orar un momento para pedir que el Señor nos hable a través de su palabra. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a tu palabra para escudriñarla, para alimentarnos y para ser edificados, porque necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Gracias por tu bendición al tener la palabra, al poderla leer, al poder congregarnos, Señor, porque sabemos que un día nos van a quitar esta posibilidad y queremos estar preparados para ese día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo predicar el evangelio a aquellos que amamos? ¿Cómo predicar el evangelio? Parte número 2. Hace 8 días hicimos la primera parte. ¿Cómo predicar el evangelio? Pero insistí mucho en aquellos que amamos y a los que nos cuesta amar también. Vamos a leer entonces de nuevo en Romanos capítulo 3, versículos 23 hasta el 27, la primera parte, Romanos 3, 23 al 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. Hasta aquí. Ya dijimos en la segunda parte, porque en la semana anterior hablamos de que todo creyente, por orden del Señor, está obligado a evangelizar y que necesita saber cómo predicar. Entonces, muchas veces decimos, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, el Señor nos dice cómo hacerlo. Y aprendimos que para hacerlo correctamente debemos conocer el verdadero evangelio y presentarlo como evangelio verdadero a los oyentes. Para ello debemos comenzar por conocer a Dios, conocer sus atributos, de tal modo que cuando estemos predicando, aquella persona pueda entender que está perdido y que necesita la gracia de Dios en Cristo para ser salvo. Hablamos de que la idea es que la persona que nos escucha no comience sintiendo que le estamos señalando de pecador, que le estamos señalando sus pecados, sino que comprenda que tiene una distancia enorme entre Dios y él y necesita a Dios. Y por eso debe pedir perdón. Vamos entonces al punto número 3. Y lo vamos a llamar: cuando pecamos, violentamos la ley de Dios. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Quebrantar la ley de Dios. ¿Quebrantar la ley de Colombia es pecado? Porque todas las autoridades que hay por Dios son puestas. La única autorización que tenemos para quebrantar la ley colombiana es cuando la ley colombiana nos quiere apartar de la ley de Dios, porque está el orden de las leyes. Primero la superior, así como en Colombia primero es la Constitución, ¿cierto? Los abogados, ¿cierto, hermano? Primero la Constitución, después las leyes estatutarias, después las leyes que desarrollan las estatutarias, después los decretos y lo que haya pues al lugar después a nivel local, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una norma superior. La norma superior para cualquier persona, no es solo para los hijos de Dios, para todo el universo es Dios, la palabra de Dios. Después de eso, entonces, después de que de todo lo que Dios dispone, tendríamos la Constitución de Colombia, la cual debe estar sujeta a la palabra de Dios. Así que yo cumplo la Constitución hasta que choca con la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, así no cometemos pecado, pero cuando deliberadamente violamos las leyes, solamente porque se nos antoja, esto es pecado. Así sea la ley de recoger las heces de los perros en la calle.
ya se convierte en pecado. Y los cristianos debemos cuidarnos de pecar. Botar la basura en la calle es pecado, porque la ley colombiana lo prohíbe y además porque Dios nos dejó una tierra para administrar y cuando la ensuciamos, cuando la dañamos, estamos administrando mal. ¿De acuerdo? Bueno, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que cuando nosotros pecamos estamos violentando la ley de Dios. Ahora, todos quebrantamos la ley de Dios. Si todos quebrantamos la ley de Dios, entonces todos pecamos. Y por ello, dice el texto que leímos al principio, fuimos destituidos, expulsados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Expulsados. Cuando pecamos, hermanos, no estamos violando una ley imperfecta, aunque también pecamos cuando violamos leyes imperfectas. Pero realmente el fundamento, el origen del pecado es que violamos la ley perfecta de Dios. No es porque violamos leyes imperfectas escritas por hombres pecadores y corruptos como nosotros. Estamos violando la ley y la voluntad de nuestro Creador, el Creador del universo, el que creó las leyes por las cuales vivimos, por las cuales funcionamos, por las cuales existe y funciona todo lo que hay en todo el universo. Cuando pecamos estamos violentando estas leyes. Todo pecado es un atentado contra la naturaleza que Dios nos dio y la naturaleza que Dios le dio al universo. Todo el universo funciona por las leyes que el Creador les puso cuando lo hizo. Así funciona el universo. El Creador hizo las estrellas y les puso leyes. Por ejemplo, ¿qué hacen los astros? Se mueven, ¿cierto? Dan energía. Tienen planetas que giran alrededor. ¿Por qué lo hacen? Porque Dios les puso leyes. ¿Por qué no nos podemos parar en un tercer piso y echarnos al vacío? Porque hay una ley física que nos hace caernos y hacerle chichones al mundo no es fácil. Eso le decía ayer, hace 8 días al hijo de nuestra hermana Yolima. Se puso a hacerle chichones al mundo y no fue fácil. Terminó golpeado. Bueno, es que tuvo un accidente fuerte en una moto. Todo el universo funciona por esas leyes. Planetas, estrellas, constelaciones obedecen a las leyes que el Señor les puso cuando los creó. El planeta, por ejemplo, gira sobre su estrella. Nuestra Tierra es un planeta y gira sobre una estrella, ¿cierto? ¿Cuál es la estrella? El Sol, ¿cierto? La montaña sube a las cumbres, ¿cierto? El valle se abre entre las montañas y los ríos fluyen en medio. Esto funciona por leyes. Si la tierra es algo redondo, ¿qué hace que el río corra hacia cierto lugar? Las leyes. ¿Por qué el agua no se bota hacia el vacío? Por las leyes que Dios le puso. El mar tiene un límite incluso. Esta semana los que vimos por ahí las noticias, vimos cómo Cartagena está inundado. La tierra de Vanessa está inundado. Parecía una Venecia colombiana, sí. ¿Por qué? Porque el mar estaba sobrepasando su límite. Y esto en parte es porque se han quebrantado las leyes, porque esto no tenía que pasar. Sea que quebrantamos las leyes para no contaminar, o sea que también construimos donde no debimos. Cualquiera de las dos. ¿Cierto? Y ese mar tiene un límite para subir porque el Señor lo ordenó. Y así funciona todo. Toda la creación se somete al Señor y adora al Creador cumpliendo la ley que les puso el Señor. Pero el hombre recibió leyes para vivir y cumplir los propósitos del Creador. Y el hombre libremente escogió rebelarse contra Dios para hacer lo que se le antoja. Eso somos nosotros.
¿No se han dado cuenta que los que más protestan por injusticia son los que más cometen injusticia? ¿Se han dado cuenta? Mire, hermanos, los que destrozan la ciudad para exigir derechos son los que menos tienen autoridad moral para exigir. Porque usted los ve colándose en el Transmilenio. Porque usted los ve violentando las leyes. Porque no les importa sino su estómago. Y no estoy juzgando a ninguno en particular. Estoy diciendo que ese es el ser humano. Dios llamó al hombre a obedecer y el hombre sacudió su puño, lo puso en su cara y dijo, no. El hombre dijo, no se me antoja obedecer. Lo triste es que entonces se hizo esclavo de las leyes del desorden, del caos. Estoy hablando de las leyes del enemigo de Dios, del diablo. Porque cuando una persona no se somete a Dios, realmente no es libre. Se somete a quien le esclaviza, al diablo. Por eso, por esa razón, hermanos, todos, absolutamente todos deberíamos ir al infierno eternamente y ser castigados. Porque nadie levanta su mano contra Dios y queda sin consecuencias. Porque Dios es santo, santo, santo y es justo. Y si es justo, tiene que castigar. Aquella persona que en la calle le dice, vea, yo no creo, ¿por qué habría un Dios amoroso mandar a alguien al infierno? Usted puede responder, porque es justo. Porque si el juez declara inocente a un delincuente, ¿qué le decimos? Juez injusto. Pero como Dios es justo, Dios tiene que condenar al pecador. Si no, no sería Dios. En cambio, la creación, aparte de los seres humanos y de muchos ángeles, se somete al Señor, obedece las leyes. Y entonces en el juicio final, hermanos, la creación y el universo entero serán testigos contra el pecador, por negarse a obedecer a quien merece toda honra y toda gloria. ¿Por qué? ¿Por qué van a testiguar contra seres humanos? Porque seres humanos no se sometieron a las órdenes del Creador. Porque violentaron su ley. Y la misma creación fue sujeta a maldición por causa del pecado del ser humano. La vida, la mente, cada pensamiento y cada actitud nuestra debe disciplinarse para honrar a Dios, o de lo contrario estamos en pecado. Debemos con nuestra propia vida, con nuestra propia mente, con cada pensamiento, con cada actitud, con cada palabra, con cada proyecto procurar honrar a Dios. De lo contrario, seremos semejantes a cualquiera persona que tiene que ser castigado, porque Dios es justo. Escogimos rebelarnos contra Él y hacer lo que nos place. Por eso tenemos que tener claro, hermanos, merecemos el castigo eterno. Merecemos ser condenados. Pecado es violentar la ley del Señor. Yo quiero dejarle una pregunta con todo respeto. ¿Usted la ha violentado? Si Dios es justo, tiene que castigar. Número 4. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Número 4. Conocer el Evangelio implica conocer a Dios.
Conocer el Evangelio implica saber quién es Dios, cómo es Dios, saber que Él es justo y como es justo, tiene que castigar. Si nosotros tenemos claro esto, no vamos a estar llorando diciéndole ¿por qué a mí? Lo que le vamos a decir es: Señor, perdóname porque yo he pecado. Nos gusta mucho levantar la mano, incluso levantar los ojos y decirle: Señor, ¿por qué a mí? Debemos entender que merecemos eso y mucho más, porque Él es justo. Pero para bendición nuestra, Él no nos ha pagado según merecen nuestros hechos, así que nos da mucho menos de lo que realmente merecemos. Dice la palabra: porque Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre, cuando digo el hombre me refiero genéricamente, la humanidad sigue empecinada en levantar su mano contra el Creador. Conocer el Evangelio implica conocer a Dios para saber quién es Dios y quién soy yo. El hombre no puede conocer ni reconocer lo terrible de su pecado si no entiende quién es Dios. Debemos entender quién es Dios para que entonces se nos vuelva realmente terrible pecar. Solo conociendo a Dios y lo terrible del pecado, una persona puede renunciar a todo lo que ama para ganar a Cristo y recibir la salvación por Él. El apóstol Pablo dijo: por amor de Cristo lo he perdido todo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero todas las cosas que para mí eran valiosas las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Eso dice el apóstol Pablo, y eso tenemos que aprender a reconocer. Hoy en día hay un problema grave. El hombre sabe que es pecador. ¿Usted cree que Colombia sabe que peca? Uno los escucha decir, espero que ustedes no caigan en eso: perdóneme Diosito. Sí, yo sé que he faltado, yo sé que sí. Perdóneme Diosito. Incluso a Jesús le dicen chuchito, lo cual es un insulto. El hombre sabe que es pecador, pero no le importa. ¿Y sabe por qué no le importa? Porque no sabe quién y cómo es Dios. Cuando pecamos y no nos importa es porque ignoramos quién es Dios y cómo es Dios. Y no sabe quién es y cómo es Él, porque hoy los predicadores no están predicando acerca de Dios. ¿Sabe que la gran mayoría de los cultos del domingo en la mañana se están dedicando a bendecir billeteras? Indirectamente puede que no lo hagan físicamente, aunque algunos lo hacen físicamente. A decirle a los hermanos: no se preocupen que esta semana el Señor lo va a sorprender, se va a ganar la lotería. Bueno, la lotería espiritual, es que eso es como una lotería. No se está enseñando quién es Dios, no se está predicando acerca de Dios. Como no se predica acerca de Dios, no se predica acerca de violentar la ley de Dios, luego no se está predicando acerca del pecado. No se enseña de la persona de Dios, de la santidad de Dios, de sus atributos, de la justicia y también de las obras de Dios a través de Cristo. Bueno, sus obras personales y también a través de Cristo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11. Qué texto tan hermoso que nos ilustra esto que estamos diciendo. Bueno, para contrarrestar lo que estamos diciendo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta por cuánto tiempo? Hasta por 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Oiga, no se lo manda a decir con nadie.
Se lo da en persona, ¿a quién? Al que le aborrece, destruyéndolo, porque es justo. No es porque falte al amor, es porque es justo. Si Dios es amor, tiene que ser justo. Y si Dios es justo, tiene que castigar. Eso lo tenemos que tener claro. Y no se demora con el que le odia. No se nos haga extraño, Dios nunca llega tarde. Ni a lo uno ni a lo otro. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Quién dice amén? ¿Hemos pecado? El pecador no tiene miedo de Dios porque no sabe quién es Dios. No sabe quién es porque los predicadores no hablan de Él. No voy a decir no hablamos porque por fe no incluirme, hermanos, porque he fallado. No saben quién es Dios porque no se está predicando acerca de quién es Dios. Conocer a Dios, escúcheme esto, conocer a Dios es el centro del Evangelio. Una cosa que estamos procurando hacer es estructurar un discipulado que hable de Dios. Porque siempre empezamos a hablar de la salvación. Y cuando el hombre no reconoce que es pecador, no sabe de qué va a ser salvo. Porque no conoce a Dios. Conocer a Dios es el centro del Evangelio. Por eso, si usted lleva el Evangelio a los suyos, no comience señalándole los pecados que le acaba de ver. Los padres tenemos esa costumbre, ¿no? Mire, hijo, Dios se va a poner bravo porque usted acaba de levantarme la voz. Vendemos la idea de un Dios bravo y no hablamos de un Dios justo. Porque es que la rabia es una cosa, la justicia es otra. ¿Me estoy haciendo entender? Si llevamos el Evangelio, comencemos enseñando quién es el Señor. Ellos podrán entender quién es Dios y entonces sentirán temor de no arrepentirse. Solo quien entiende quién es Dios tiene temor de seguir pecando. Tiene temor de actuar contra la justicia de Dios, porque sabe que Dios es justo y tiene que castigar. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que tengo misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Quién dice amén? Es palabra de Dios. Es la voz de Dios. Tendremos temor de no arrepentirnos si reconocemos quién es Dios, porque habremos reconocido nuestro pecado y nuestra indignidad delante de Él. Hoy, en muchas congregaciones, la enseñanza consiste en que mejor es la vida terrenal de los miembros. La salud, la economía, la casa, la familia. Hoy se enseña más sobre cómo realizar los sueños personales que acerca de quién es Dios. Pero la principal tarea consiste justamente en enseñar quién es Dios. Nadie debe gloriarse por su inteligencia, por su valentía. Hoy existen unos pseudopatriotas que quieren enarbolar la espada de Bolívar y los otros quieren enarbolar la espada de un expresidente que no menciono por respeto porque está vivo. Hermanos, hay que enarbolar es la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y entonces sí podemos hablar del amor de Dios.
Alguien se gloría de su inteligencia, su valentía, su capacidad gerencial, su nivel social, sus logros académicos, su riqueza. Solo quien entiende y conoce a Dios tiene de qué gloriarse. Por eso dice aquí, tengan cuidado, gloríense los que se han de alabar, háganlo de conocerme. Eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Quien se quiera gloriar, gloríese de conocerme, porque esto es lo que yo quiero, dice el Señor. Quien comprende la persona de Dios, sus hechos, su santidad, su justicia y lo terrible que es el pecado, tiene de qué gloriarse. No va a decir, yo sí fui un duro que salí de allá. Va a decir, alguien tuvo misericordia y me sacó de allá. Aleluya. Alguien me vio podrido y tuvo misericordia y me sacó. Ahora, no es solo entender quién es Dios, es también conocerlo, y esto implica tener una relación cercana con Él. Miren, un médico sabe mucho más que lo que yo sé de cómo funciona el cuerpo de mi esposa. Yo le digo a veces a Vanessa, a mi esposa le está pasando tal cosa. Ella me dice, vea, cómprale tal cosa. A mí que se me va a haber ocurrido, es que la médico es ella. ¿Cierto, Vanessa? Gracias por darnos la mano tantas veces. Sí. Él sabe de sus enfermedades, y en este caso Vanessa sabe de ella, de su sistema inmune. Pero un médico no conoce a mi esposa como yo la conozco. Porque este médico no tiene la relación que yo tengo con mi esposa. Yo conozco más sus fragilidades, yo conozco más sus alegrías, conozco más lo que le gusta y lo que le disgusta. Porque yo tengo una relación mucho más cercana con ella. Necesitamos tener una relación personal, íntima con Dios. No solo saber lo que de Él se dice en la Biblia. Es llevarlo a una relación para que tengamos más conocimiento de Él y más conocimiento de nosotros. Todos debemos estudiar más la Escritura, correr menos de evento en evento, de concierto en concierto para ser mejores creyentes. Debemos escudriñar la Biblia para conocer a Dios y ser transformados por su palabra. Es mucho más que recibir la información que hay en la Biblia. Es desarrollar una relación personal íntima con el Dios revelado en la Biblia, en la Escritura. Es tener una vida devocional con el Señor. Es orar en privado con Él. Es hablar con Él. Ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, implica pasar más tiempo con Él que con los demás. Regularmente pasamos más tiempo con nuestro trabajo, por eso conocemos también nuestro trabajo. Más tiempo con nuestros placeres, por eso nos enamoramos cada día más de los placeres. Saben, yo creía que era un buen pastor si pasaba mi vida visitando las casas de los creyentes. De hecho, cuando inicié en el ministerio, yo pasaba mucho tiempo en las noches con un equipo de sonido cantando serenatas. Y eso lloraban los hermanitos cuando cantábamos serenatas. Ahora entiendo que soy mejor pastor si ofrezco mejor alimento cuando me paro para predicar acá. Mejor si cuando enseño la palabra de Dios sale de mi boca, en vez de salir cualquier cosa, en vez de entretenerlos, que sean formados, en vez de darles gusto, que sientan que necesitan forjarse a la imagen de Cristo. Entonces el problema muchas veces al llevar el evangelio somos nosotros mismos, porque no podemos sentarnos a los pies del Señor y oír su palabra, nos cuesta hacerlo. Alguien abre la Biblia y los demás se quedan dormidos. En casa de Lázaro, Jesús dijo que María escogió lo mejor, porque mientras su hermana Marta se afanaba en atender bien al maestro, María estaba a sus pies oyendo atentamente su voz.
Es necesario que aprendamos a sentarnos a los pies del Señor para oír su voz. Necesitamos conocer a Dios, oír su voz, ponerla por obra, tener una relación íntima con Él. Solo así podemos decir que le amamos, porque amamos a quien le conocemos. ¿Saben los que aquí sabemos qué es enamorarnos? Sabemos que tuvimos unas razones para enamorarnos. Cuando alguien me dice que yo me enamoré a primera vista, le digo, ¿sabe qué? Venga, tengamos un proceso allá arriba en la oficina y téngame paciencia. Porque eso a primera vista no sale si no tragas malucas. Eso es un problema emocional. Uno se enamora cuando ve cosas, detalles. Hay detalles que nos hacen enamorarnos. Eso es lo único que hace que una pareja llegue a viejitos y todavía dos acordeoncitos se amen. Porque aunque haya otros u otras más bonitas o más bonitos, hay detalles que sustentan el amor. Por eso esos detalles no se deben sacar. Que el amor es como un edificio. Si usted le saca los ladrillos, se derrumba, hermano. Entonces otros verán la obra del Señor en nosotros y conocerán el evangelio de salvación. Si están viendo lo que Dios ha hecho en mí, cuando tengo una relación con Él. No aprendemos a llevar el evangelio, hermanos, oyendo esta enseñanza. No crea que aquí vine a enseñarle cómo llevar el evangelio. Usted debe ir a su lugar privado, orar al Señor, oír su voz en su palabra, tener una relación genuina con Él, y entonces será instrumento útil para traer a los suyos a los pies de Cristo y verlos salvos, como yo sé que usted anhela. La marca de un hombre de Dios no es el talento, no es el tamaño del público que lo escucha. Jesús tuvo una congregación de 120 personas. No llenaba estadios. Bueno, había gente que andaba miles detrás de Él porque les daba de comer, eso lo dijo Él mismo, ¿no? Pero cuando Él se fue, los que se reunieron para orar, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? 120. 120. La marca de una persona de Dios es la calidad de su relación con Él. Dios se apiade de usted y de mí. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si quiere ser instrumento de Dios para salvar los suyos, su mayor ambición debe ser conocer a Dios. Tener una relación íntima con Él. Es conocer a Dios de forma científica, teológica, pero también conocimiento personal. Usted va a la Biblia y conoce la parte teológica de Dios, pero va a su intimidad con Él y lo conoce personalmente. ¿Sabe por qué? Porque Dios le muestra su gloria. No hay cosa más hermosa que ver la gloria de Dios, y eso solo pasa en la intimidad, hermanos. Porque cuando estamos de rodillas clamando, orando a Dios, es cuando hemos visto las mejores cosas de Dios. ¿No le ha pasado? Requiere escudriñar la Escritura para tener el conocimiento teológico, pero requiere tener una relación con Él para conocerlo personalmente. No solo estudiar acerca de Dios, es andar con Él. En la noche, cuando no puede dormir, anoche yo creí que iba a caer como una piedra porque antenoche había dormido muy poquito. No, a las 3 de la mañana pasadita ya estaba despierto otra vez y nos habíamos acostado a las 12 de la noche. Cuando no pueda dormir, hermano, no se ponga a contar ovejas para dormirse. Medite en Él, en su palabra. De hecho, si quiere saber el mejor remedio para dormir un cristiano es ponerlo a orar. Ponga a orar un cristiano y se queda dormido facilito. Medita en el Señor. Abra su palabra. Es el tipo de evangelistas y predicadores que la iglesia necesita hoy. Ese es el tipo que se necesita. Déjeme ir al punto número 5, que es breve. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Número 5, entonces, no conocer a Dios trae destrucción personal. Quien no conoce a Dios siendo creyente en Dios se autodestruye. Israel fue destruido porque le faltó conocer al Señor. Sus guías no entendieron la revelación de la voluntad de Dios y toda la nación sufrió las consecuencias. Por eso ustedes me han escuchado decir, yo no puedo apoyar a quien apoye, por ejemplo, el aborto. Porque es que si alguien comete un aborto paga él, pero si el Estado lo legaliza, entonces toda la nación va bajo maldición. Porque se lleva la cultura a depravación. Y el instrumento, si usted quiere ver que eso es verdad, vea que el pueblo se caía, el pueblo de Israel se cayó, se levantaba con sus dirigentes, no era con sus sacerdotes, era con sus reyes. Por eso, hermanos, si no tengo por quién voto en blanco, pero no le doy el voto a quien apoye el aborto o a quien apoya sacar a Dios de las instituciones. Si me engañan, bueno, caí honestamente, pero yo deliberadamente no puedo hacer eso. Es contra mi conciencia, es contra mi fe. Los guías no entendieron la revelación de la voluntad de Dios y toda la nación llevó las consecuencias. Abandonaron la ley del Señor porque la desconocían, porque no se relacionaron con el Señor. El cristiano de hoy sufre porque no se relaciona con Dios. Y no se relaciona porque no lo conoce, porque se nos ha olvidado enseñar quién es Dios, porque dejamos de estudiar acerca de Dios y conocerlo. Debemos, hermanos, volver a los pies del Señor como lo hizo María, la hermana de Marta y Lázaro. Vivir para conocerlo. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿acaso usted quiere hacerlo? ¿Usted quiere de verdad conocer a Dios? ¿O vamos a seguir ignorando quién es el Señor? Porque si queremos conocerlo, tenemos que ir a su palabra, escudriñarla. Que esa Biblia se le vuelva viejita, arrugada, pero que la escudriñe. Porque si no lo hace, no lo va a conocer. Debe tener esa relación personal con Dios, o solamente va a tener un conocimiento intelectual de Dios. En esa relación personal es donde Dios comienza a decirnos, ¿qué quieres, hijo? Te amo y quiero darte lo mejor. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra, de ser alimentados. Y yo te pido perdón por mi rebelión y también por si mis hermanos han cometido rebelión, porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, no obedeciendo tu palabra, sino desechándola y viviendo por nuestros antojos. Gracias, Señor, por ser tan paciente, pero también gracias porque nos haces conocer que tú odias cuando alguien peca. Y tu palabra dice que no solamente odias el pecado, sino al pecador. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.